El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 23 de abril. Usted nos ve por Next. Canal 21 nos escucha por KW Continente. Una semana de política intensa. Sobre todo, bueno, en el partido de RM tiene sus primarias el 4 de junio. El PRD, pues con esta fecha del 11 de junio, ya en pleno proceso electoral, pues, y una semana que va a ser candela. ¿Por qué? Porque ya, bueno, hoy debe postularse José Isabel Blandón a candidato presidencial por el Partido Panameñista, y el viernes Martín Torrijos, en un congreso extraordinario del Partido Popular, se convertirá en su oferta electoral para las elecciones de 2024. Bueno, todo con los discursos políticos cada vez más alejados de la realidad de calle. Pues, el problema del agua, el problema de la movilidad hacia el oeste y el problema de las escuelas. Bueno, están saltando varias liebres en el tema educativo, porque escuelas como el Remón, escuelas tradicionales como bueno, el Gumersinda Páez, han escuchado lo que está pasando, falta de nombramientos, algunas con malas instalaciones, otras con dineros del FESE que no están en sus cuentas. Así que, y la iglesia lavándose las manos, no sé con qué agua, pero dijeron, el diálogo nos damos por finalizado y sálvese quien pueda. El viernes entrevisté a Saúl Méndez, quien hablaba de es decir, qué van a hacer las organizaciones sociales ahora que desde ayer la gasolina de 95 volvió a su precio normal, sin subsidio, a 4.47 el galón. Recuerden que la de 91 y el diésel van a estar subsidiados hasta el 31 de mayo. Así andan las cosas. Sarey Pineda Trosh, como todos los domingos conmigo, bienvenida. Buenos días, Fernando. Buenos días, Panamá. Toda la audiencia de Next TV, gracias por estar aquí un día más. Un día más. Guillermo Antonio Ruiz. Muy buenos días a todos, Fernando, y a todos los que están, Saréis, aquí. Bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, el gran problema es que pareciera que estamos todos descuidados en lo que es la política y nos estamos olvidando de los problemas sociales. Los discursos políticos cada vez se están alejando más. Y la mecha yo creo que la encendieron los curas el jueves con esa carta diciendo Rechen Piche, Rechen Pache, duerme, descanse en paz. Pues se acabó el diálogo. ¿Y ahora qué? Empiezo contigo, Guillermo. Bueno, el problema aquí es que la desconexión es total. Cada día hay más distancia entre lo que creen los políticos que es importante y lo que no hay. ¿Y eso qué te lleva a gastarse cualquier cantidad de dinero en operaciones de movilización, al punto de que ya el gobierno ha tenido que recurrir a las, pues, esas coincidencias en las que choca el presidente y el candidato, y vemos que la gente está cada día más ajena a lo que está sucediendo en el tema político. Hay mucha frialdad en el tema y eso lo están aprovechando algunos sectores también para jugar con las cartas marcadas, que es la parte que a mí más me preocupa, que lleguemos a un punto donde haya desconfianza de todos los bandos. Mira, el hecho de que ya el Tribunal Electoral esté hablando de que tiene que buscar observadores en la OEA para elecciones internas de los partidos políticos, una cosa que yo no había visto nunca, ya te dice un poco cómo ellos mismos llevan la temperatura del calor interno que hay en el país. Así que es un poco complicada la situación, Fernando. Bueno, un poco complicada, y que después de lo que pasó en Cambio Democrático es que yo te traería hasta cascos azules de la ONU. Por supuesto, yo pensé lo mismo.
Sarex, bienvenida, como siempre. Recuerda, Fernando y Guillermo, que el Tribunal Electoral tiene que salvar su credibilidad luego de lo acontecido, ¿correcto?, en Cambio Democrático, en donde ya ha establecido que todos los partidos políticos van a utilizar el TER, que todos que ahora nos sorprenden con este comunicado de que vamos a tener observadores de la OEA, lo que nos indica a nosotros que la institución está tomando los correctivos correctos para el manejo de estas elecciones que, como muy bien ha dicho Guillermo, están totalmente polarizadas y cualquier cosa puede ocurrir, Fernando y Guillermo. Y la desconexión que hay del manejo del Estado panameño y los partidos políticos y los discursos de los aspirantes que estamos viendo con la necesidad del pueblo ha venido desde los últimos 10 años, Fernando y Guillermo, cuando vemos un país en donde no hay una oposición al gobierno, una oposición real, con un discurso que sea consecuente a las necesidades del pueblo panameño, en donde no vemos además partidos políticos beligerantes en su caminar diario, en su acercamiento a la gente, y además de esto, cuando no hemos visto a la clase política entender lo que está pasando en nuestro continente, la inestabilidad de la democracia en los distintos países, la llegada de los llamados mesías a las presidencias de la República, y aquí creemos que aún los partidos políticos son los dioses todopoderosos, pero realmente no es así, porque tenemos un calor en nuestra sociedad de un disgusto que lo vimos representado el año pasado exactamente en el mes de julio, en donde observamos que el levantamiento por primera vez no venía de la capital de la República, sino que venía del interior, lo cual es mucho más peligroso porque podría ser un alzamiento general. Y va a ser peligroso, Sarey y Memo, porque pues tenemos el problema de la sequía, algo que se va a sentir mucho en el interior durante estos próximos 2 meses, porque según lo que se está especulando, pues no debe empezar a llover de forma normal pues hasta junio. Es decir, que vamos a tener un mes de abril, de lo que nos queda, y un mes de mayo caliente. Tenemos también este problema del agua que está afectando ya a zonas pues que siempre habían tenido agua, cosa rara en esta ciudad, y se está hablando incluso de una sectorización del agua. Hay problemas en la recogida de basuras, ahora también hay problemas en la deposición de esas basuras en Cerro Patacón. Es decir, pues ya yo creo que no cabe ni una brisca más debajo de la alfombra. Bueno, y a eso tienes que sumarle, Fernando y Guillermo, que la falta de agua nos va a traer más inestabilidad en el servicio eléctrico. Claro. Y están saliendo era lo que mencionaba hace unos días atrás en una conversación, no, lo que está saliendo ahora no es un problema de este gobierno, es un problema histórico. La gente de Arraiján, de Chorrera, tienen 20, 25 años sin tener agua potable constante en sus casas. Vemos el escándalo también de los carros cisternas que se le adjudican a un diputado de la República, lo cual nuevamente viene este sentimiento de corrupción, este sinsabor de que las cosas no se están haciendo correctamente, de que estamos beneficiando solamente a un grupo y no a la población. No estamos estructurando, no estamos proyectando, y ese problema va a reventarnos en cualquier momento con un levantamiento social en donde vamos a seguir perdiendo ingresos como se perdieron en julio pasado, en donde no sabemos si ese levantamiento social nos lo van a demostrar en las urnas, sobre todo con este impulso a una quinta papeleta, Fernando y Guillermo, en las elecciones de mayo del 2024. Que el propio presidente de la República, en la reunión que tuvo con en la Estrella de Panamá la semana pasada, dijo estaría de acuerdo con una quinta papeleta. Correcto. Es decir, pero la verdad es que eso no daría más desestabilidad al país, no daría más incertidumbre, pues en un momento en que los problemas que están afectando a la sociedad no son pues ya un problema de tipo Chile, con que las pensiones ya se están quedando sin dinero, o que tipo pues Ecuador, donde parece que hay un problema de gobernabilidad, sino con problemas básicos: agua, basura, luz, educación, salud. Es decir, si el gobierno no está proveyendo eso, ¿qué hace entonces? Parece que nos acabamos de constituir en república. Sí, pareciera que yo creo que ni siquiera en 1903 tuvimos esos problemas tan graves.
como si estuviéramos saliendo de la invasión en el 89, una ciudad destruida, que no sabíamos cuál era el camino que teníamos que seguir. O sea, realmente es vergonzoso el resultado de la gobernabilidad en democracia. Los últimos 30, 35 años del país han sido deprimentes para el resultado del avance como sociedad. Sí, ha tenido crecimiento sin desarrollo. Esa Correcto. es la palabra. Es que no ha habido desarrollo. Aquí en este país no hay planificación. Acabamos de aprobar el Instituto de Planificación y ¿tú sabes algo del Instituto de Planificación? Absolutamente nada. ¿Conocemos algo de lo que se está proyectando en nuestro país para solucionar estos problemas que, reitero, no vienen de ahora, que el presidente no se los encontró siendo presidente, sabíamos lo que estaba pasando? Nosotros venimos hablando desde Quijano del problema del abastecimiento del agua. Nosotros venimos hablando no del abastecimiento, sino de la capacidad hídrica de Panamá. Lo dijo Quijano cuando era administrador del Canal de Panamá, la necesidad que hay que hacer una inversión de más de 600 millones de dólares. Pero el problema de abastecimiento en todo el país lo venimos viviendo, reitero, hace 15, 20 años. Yo cuando niña vivía en Arraiján y no teníamos agua, Fernando. Era un milagro del cielo tener agua. Y el director del IDAN, Ducret, no se encontró este problema ahora. Sí, el director del IDAN lo viene viviendo desde que fue director con Martín Torrijos. Pero hay algo que yo, por ejemplo, que le entrevisté hace unos días, y creo que lo mencioné la semana pasada. El gran problema es que nosotros, toda la ciudad de Panamá, si tú ves dónde están realizándose estas ampliaciones de las potabilizadoras, y todas se están haciendo contra o el lago Agatún o contra ríos que son afluentes de la cuenca del canal. Es decir, ¿qué pasa con Bayano? ¿Para qué entonces se compró Bayano? 30.000 hectáreas inundadas, muertas de la risa, pues sin utilizar. Porque no hay planificación. Ahorita mismo creo que es el BID el que le dio un préstamo al IDAN para que se haga un estudio profundo de cómo resolver este problema. Pero ¿cuántos estudios más vamos a hacer en Panamá para resolver los problemas? ¿Cuándo vamos a empezar a diseñar una ciudad que vaya acorde a su crecimiento? Que vaya, aquí en un edificio te meten 200 familias. ¿Tú sabes qué es abastecer 200 familias de Peor agua? eso, porque bueno, Memo que es ingeniero, tú quitas una casa unifamiliar para construir un edificio, es decir, sacas 5 personas para meter 2.000. Esa es la realidad que ha pasado en nuestro país. Bueno, 2.000 es una exageración, pero... Por cada 1.000 metros estás en un edificio. Estás en un edificio donde van a vivir 400, 300 personas, donde antes vivían 6. Si así no hay tubería que aguante. A ver, ¿cuál es el lugar más bajo de la ciudad? El corregimiento de San Francisco. Sí. El corregimiento de San Francisco, entre el año 2010 y el año 2015 aparecieron casi 30 edificios, muchos de 45 pisos, donde o no vivía nadie o vivía gente que tenía 6 personas en la casa. De repente tenías, no sé, 6 habitaciones por piso en 30, 40, 50 pisos. ¿Qué tú crees que está pasando ahí? Es la misma infraestructura de agua. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este país? Que soterrar infraestructura no da votos. Entonces, como no da votos, pues lo que da votos es trasladar gente para que voten por mí en la próxima elección y sean, pues, mi voto seguro, que es lo que hacen muchos representantes de corregimiento en la ciudad de Panamá. Y como todos te odian, esos son los que van a votar por mí. Entonces, lo que yo le voy a dar, todo me lo van a deber a mí. Y el resto que ve a ver qué hace. Eso es lo que está pasando con todo el país. Más allá del tema inmobiliario, más allá del tema de lo demás, hay un tema político, hay un tema de viveza política y de corrupción al final, porque tú permites que se construya en lugares donde no tienes la infraestructura para hacerlo. Es más, ya Costa del Este, por ejemplo, para decirte el barrio más alto, Costa del Este ya tú no puedes transitar ahí, trata de salir de ahí a las 4 de la tarde o de entrar ahí a cualquier hora. Eso es imposible. Y ese es el barrio donde vive la familia Mota. Imagínate nosotros, los pobres mortales, ¿qué podemos esperar? Así no se puede. Entonces, ese es grave parte del problema, que bueno, lo que da vuelta es lo que vamos a construir. Vamos a hacer puentes, vamos a hacer carreteras, vamos a hacer cosas en la cinta costera, pero lo que necesita el país no da votos, pero sí soluciona le da calidad de vida al panameño. Pero es que, hasta ahí no pasa, Memo, a lo que quiero tocar en esta primera parte del programa es que los discursos de los políticos, es decir, están tocando eso. Alguien está diciendo realmente, es decir, hemos perdido calidad de vida los que vivimos en esta ciudad, amén de los que
se comieron el cuento de a 15 minutos de la ciudad, garitas de seguridad y Fernando, agua 24 Fernando, horas. Fernando, es que no lo van a hacer porque ya vieron las encuestas que dicen que la gente quiere hablar de economía y quiere hablar de seguridad. Entonces van a comenzar a marearte con el tema económico y que yo voy a resolver y que yo voy a resolver. Y la verdad es que lo que nosotros tenemos son unos problemas de calidad de vida brutales en la ciudad y en el interior. Pero no lo van a hablar porque no dan votos. Es que por eso me refiero a lo que he planteado, ¿no? La desconexión es por eso. Guillermo, pero es que no puedes resolverle el problema económico a la gente cuando el 65% de los empresarios te dice que hay escasez de talento en Panamá. Claro. Cuando nosotros tenemos 10% en cifras supuestamente reales de desempleo formal, cuando estamos manejando un 47% de informalidad. ¿Y qué nosotros consideramos informalidad? En la persona que vende mango o que vende verduras en un semáforo. O que Y está en una pido motocicleta. disculpas a aquellas personas porque no quiero que se sientan ofendidas, sino es que aquí nosotros tenemos que hacer un estudio real de lo que es informalidad, Pero es que a la de lo que larga, es emprendimiento. y es algo que yo quiero, pues ambos, y quiero traerlo a debate, y es, hace una semana la revista Forbes publicó, bueno, ¿qué sueñan los jóvenes en América Latina con ser? Pues obviamente la mayoría quería ser youtuber, otros decían que querían ser influencers, y no tan claro ni siquiera qué es lo que quiere decir una cosa y la otra. Y en Panamá, pues extrañamente la mayoría decía que quería ser emprendedor. Es decir, cuando nosotros dejamos de llamar al informal emprendedor, porque yo creo que es una definición que es una cosa semántica. Es decir, alguien que pone un puesto de venta de mango es un emprendedor. Pero es que lo que pasa, Que él Fernando, quiere lo que pasa ser es que empleado queda público. bonito queda bonito a la hora de hablar de índices de desempleo, que toda esa gente está empleada. Sí. Porque son emprendedores, pero eso es mentira. Son gente subempleada y en el peor de los casos con contratos que ni siquiera dan estabilidad. El gran problema del país, y te lo dicen todos los consultores de empleo, es la estabilidad en el salario. Porque tú tienes un contrato de 6 meses, 3 meses, y te van recortando, y ahí no hay forma. ¿Tú qué préstamo puedes adquirir? Bueno, así? pero Memo, ¿Qué tú puedes tienes, hacer con tu es decir, vida si no sabes si en un año va a cambiar tu situación? tú tienes Entonces, el caso de que cosas, cuál es ¿cómo el se lo sueño planteas a la gente? de toda esta gente. Que trabaja en la asamblea, donde hay 30.000 personas trabajando. Lo que pasa es que no estamos educando, Fernando. Si no hay educación, Por eso es que la gente busca el Estado. Claro. si no hay educación, si no hay esperanza de progreso, si no hay certeza de que vamos a tener oportunidades porque se está generando realmente las inversiones en el país, ¿qué crees que va a querer ser el joven? Pero a la larga, Memo y Sarey, pues cuando tú tienes una industria como la mina, con 7.000 empleados directos y 40.000 indirectos, y tú lo tratas de esa forma, ¿qué empresa grande va a querer venir aquí? Porque se han ido ¿Cuántas algunas. transnacionales se han ido de aquí o no han pensado ni siquiera en venir? Es decir, el colmo de los colmos es que Amazon, una empresa que se dedica a logística, pues haya preferido enterrarse en un hueco como San José, que está a desmano de todo, en vez de venir supuestamente al hub de contenedores y de logística de América, que es Panamá. Pero Guillermo, Mira si estamos mal, que el aeropuerto Juan Santamaría tiene una pista y cuando pasa cualquier cosa en esa pista, ahí no se puede aterrizar. Eso le cuesta miles de dólares a Amazon y a cualquiera que mueva temas logísticos. Aquí nosotros nos sobran aeropuertos. Y la gente prefiere ir a Costa Rica. Eso te dice cómo anda la situación de la administración pública del país. Pero, ya te digo, es tema de discusión, no es tema de discusión. No es tema ¿Por qué? de Porque discusión. también, así mismo como se restó la iglesia, que tú lo dijiste bien, Fernando. No, se los restó curas le hicieron la también- señal de la cruz y dijeron, señores, Bueno. les tiro el agua bendita y chao, pero el lárguense de diálogo aquí, se ¿eh? había acabado hace ¿Dónde están rato. las Va de universidades? retro, ya lo doy ¿Dónde oficialmente por están las muerto. universidades? ¿Dónde está la discusión en las universidades? No hay. Pero es que no hay discusión de nada, Guillermo. Aquí hasta hace un par de semanas, cuando renunció José Gabriel Carrizo como ministro de la presidencia, es que el presidente empezó a tener reuniones con todos sus ministros los lunes para ver el avance, cuando ya el gobierno se estaba acabando. Aquí se habló de que la estrella de este gobierno iba a ser la educación. El problema central de Panamá radica en la escasez de talento. Y la escasez de talento viene de una mala educación. No puede ser que aquí un grupito minúsculo de jóvenes que tienen la oportunidad de ir a educación privada, que tampoco es la mejor,
que tampoco es la mejor, pero con mucho sacrificio sus padres los envían a una escuela privada, son los que tengan un poco más la oportunidad garantizada. O sea, nosotros aquí tenemos que hablar del rezago que le hemos dejado a más de 800,000 niños y niñas que estudian en la escuela pública. Aquí creemos que solucionar el problema de la educación es construir escuelas únicas y exclusivamente. Cuando estamos en abril y todavía hay escuelas que no tienen maestros nombrados, que no tienen las infraestructuras, que no tienen agua, niños que llegan a la escuela con hambre y no tenemos una solución a esto. O sea, el día que nosotros empecemos a visualizar la educación como el problema central que va a resolver los demás problemas del país, como trabajo digno, por ejemplo, y atracción de inversión extranjera y local, nosotros vamos a solucionar esto. ¿Cuánto tiempo nos toma a nosotros entregar una generación o una camada de jóvenes que realmente puedan ser atractivos para universidades internacionales y además de esto para el mercado laboral? 6 años, agárralo desde primer año y es una transformación. Yo decía el otro día, vamos a apoyarnos en las embajadas, vamos a entregarle una escuela a una embajada para que nos las entregue bilingüe. Pero, Saray y Memo, ¿cómo? Es decir, y la embajada te va a decir, el país de la economía más pujante de América Latina, el país que tiene un presupuesto de 27,000 millones de dólares y tiene un PIB de 65,000 millones de dólares, va a trabajar como si fuera, es decir, va a ser Haití o como si fuera pues Sudán del Sur. Haití. Estamos siendo Haití cuando tu gente no tiene empleo. Estamos siendo Haití. La brutalidad también dan las élites políticas que no saben, y las élites económicas y las élites intelectuales que no han podido pues armar el rompecabezas que es el país. Pero ¿y dónde está la élite Saray, económica? ¿Y Saray, dónde están los intelectuales del país? Beneficiándose de esto. Es decir, es como si Uruguay te dijera, ¿sabes qué? Por favor, pueden venir a entender mi sistema educativo. Panamá y Uruguay tienen exactamente la misma población, tienen casi un PIB parecido y tienen un ingreso per cápita casi igual. Mira, Saray y Fernando, el problema aquí radica en que nosotros somos un país de ingreso alto, con evidentes ingresos altos, sí, donde nosotros nos damos el lujo de que todos los ingresos del canal subsidien a todo cuanto político se le ocurre. Y ahora vamos a utilizar los ingresos de Minera Panamá para subsidiar un problema que no quisieron resolver los políticos de este país. Y que esa no es la solución. Nosotros vamos a seguir utilizando los ingresos que deben ser para modernizar el país, para construir escuelas, para construir hospitales y para prevenir enfermedades. Entonces nunca vamos a ser un país ni siquiera de desarrollo, que lo podríamos ser y lo deberíamos ser, porque nosotros, a diferencia de Centroamérica, tenemos una gran cantidad de posibilidades de ingreso que no la tienen, y esa es la razón por la cual el centro bancario de Miami siempre nos la pone, los europeos siempre nos la ponen. Memo, ¿cuántos países han querido hacer una zona libre parecida a la de Colón? Empezando por Miami, por supuesto, empezando por, bueno, con México cada día ahora que inventaron que quieren hacer un canal seco. Sí, todos quieren ser Panamá, todos pero quieren ser Panamá, pero Panamá quiere ser Haití. Pero nosotros queremos. Ese es el gran problema. Exacto. Voy a información comercial. Cuando regresemos, porque hay mucho que contar en materia política, esta es la semana de entronización de Martín Torrijos. Hoy se postula José Blandón, ya empezaron fue el sorteo en Cambio Democrático y bueno, la guerra en el PRD que sigue abierta. Información comercial y regresamos. Entre líneas, hoy es domingo 23 de abril, Saray y Guillermo Antonio Ruiz conmigo. Saray, empiezo contigo porque pues, el PRD postulará este viernes a Martín, el Partido Popular postulará este viernes a Martín Torrijos. Bueno, yo creo que es una estrategia acertada por parte del expresidente, no del Partido Popular. Recordemos que el Partido Popular está poniendo su marca para la candidatura de Martín Torrijos. Han salido del salón de cuidados intensivos a la calle, a correr los Juegos Olímpicos. Exactamente. Y bien, está corriendo bien el candidato. Y la decisión de Martín Torrijos, apoyándose en el Partido Popular, es correcta. Esperar una postulación hasta septiembre, que era lo que se había hablado inicialmente, era mucho tiempo y cualquier cosa en política puede ocurrir. Además de esto, le da la oportunidad ya oficial al candidato
de poder manejar y hablar y llegar a ciertas alianzas que son necesarias para su candidatura, ya que con el Partido Popular únicamente no creo que cuente con la organización necesaria para llegar al día de las elecciones. Además de esto, escuchamos días atrás a Martín Torrijos decir: no me sentaría ni tengo nada en común con Ricardo Martinelli. Aquí todos sabemos que ese va a ser el discurso para algunos candidatos de oposición a Ricardo Martinelli, pero no nos llamemos engaño, todos sabemos que detrás de la mesa siempre hay un espacio lo único para es que, bueno, Martín Torrijos sabe que los que lo están patrocinando, pues el jalón de oreja que le dieron a Lombana fue para que sepan que el que quiere billete del dueño no le van a dar un centavo si habla con Ricardo Martinelli o solamente dice: no, es que queremos lo mejor para Panamá, que yo creo que eso fue si lo hace oficialmente, realmente la sepultura de Ricardo Lombana, para mi parecer. Un hombre sin criterio y un hombre que ha quedado realmente, bueno, lo regañaron su jefe y hasta aquí llegó el candidato. La sepultura de Ricardo Lombana se dio en las elecciones de mayo del 2019, cuando él no entendió la ventaja que le había dado al país de convertirse en el primer candidato independiente más votado en la papeleta presidencial. Segundo error, haber traicionado su discurso y no haber organizado correctamente su partido y demostrar que podía hacerlo diferente, porque ha cometido los mismos errores de la clase política tradicional. 3, él muere cuando sale la candidatura de Martín Torrijos y lo que debió hacer inmediatamente es buscar una negociación y no salir a pegarle al candidato de sus propios donantes. Y 4, el desliz que comete en la firma del pacto ético al saludar efusivamente a Ricardo Martinelli, era un desliz que tenía dos oportunidades: una, posicionarlo o matarlo, pero él tomó la decisión de morir solo, porque tú tienes que ser un caballero. Y aquí hasta los peores enemigos, bueno, nosotros vimos al propio Ricardo Martinelli encontrarse en una actividad con Juan Carlos Varela. No se saludaron, pero tampoco hubo un show como el que se esperaría. Entonces, si aquí nosotros, los grandes enemigos pueden hacer ese tipo de cosas, y hemos escuchado al propio Ricardo Martinelli hablar de la paz que necesita el país, ¿por qué no podría Ricardo Lombana decir que había respetuosamente saludado a un ciudadano panameño más, que de llegar él a ser presidente sería ciudadano de este país y empresario, uno de los más grandes empresarios de este país? Pero todo lo contrario, salió a dar explicaciones que no eran explicaciones, justificaciones que no eran justificaciones, y que evidenció una vez más su falta de carácter, su falta de un discurso propio y de identidad. Y lamentablemente terminó, como tú muy bien lo has dicho, sepultado por sus propios donantes, quienes se han ido a la campaña de Martín Torrijos y son los que la están impulsando. Memo. Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es un tema económico. Sí, claro. Martín Torrijos se ha ahorrado un montón de plata en una campaña fratricida interna de un partido político de primarias, y pues pase un desayuno con los 3 que hay en el Partido Popular. Subió en y elevador. ahí ya hay un candidato presidencial. Eso le da a Martín Torrijos la posibilidad de que hasta el último centavo de la donación que reciba, de donde venga, va a ser para la campaña presidencial. Yo no sé si ese es el mismo caso de todos. El caso, por ejemplo, de Rómulo Rux, del que tanto se habla, ya viene de una batalla fratricida y ahora le espera otra. El y gran después entonces le ausente. espera la interna. Y lo mismo Blandón. Y bueno, el caso de Ricardo Lombana debió haber sido más fácil. Pero Ricardo Lombana, y yo quiero recordárselos una y otra vez, no estoy tan de acuerdo con todas esas cosas negativas que se han endilgado a Lombana, pero sí hay un tema que yo creo que a Lombana lo descalifica por él mismo, y es que él traicionó su discurso. Y se lo he dicho varias veces, yo se lo he dicho personalmente, que él traicionó su discurso, y eso al final la gente, sobre todo los que lo apoyaron, porque el problema de Lombana es que la gente que lo apoyó es gente joven. Esa gente joven todavía es idealista en Panamá. Y cuando tú dices que el sistema es malo, los partidos políticos son malos, y después te vas a un partido político, sí, entonces ya entiendes por qué hay tantas firmas entre los que están buscando firmas en las elecciones. Y ojo, que de los 6, creo que solamente uno no viene de un partido político o de un movimiento político. Entonces, todo el sistema está pervertido y todo el sistema está siendo utilizado por los que lo entienden. Martín Torrijos entendió el sistema y dijo: bueno, tengo que agarrarme de un partido y me ahorro las firmas.
todo el desgaste de las firmas va a ser prohibitiva la campaña para el que la esté haciendo, a menos que tenga recursos ilimitados de un lugar Digo, investigable. además que hay algo, Memo y Sarey, que ambos, sobre todo Memo, que ha estado activo en campañas políticas. Es decir, este es un país donde tienes que tener ojos en todas las mesas, porque de lo contrario, tú Pierdes te vas la a elección. dormir con 4 y regresas y tienes 3. Pregúntale a Camacho. O si no, pregúntale a Camacho, pregúntale. Bueno, la historia son larguísimas, la gente que les desaparecen votos, que los 6 se convierten en 8, los 7 se convierten en 4 y Bueno. cosas por el estilo. ¿Cuántos Oye, días yo he tomó visto, nombrar los Fernando, diputados de Sarey, los 7? yo he visto cómo te cambian todas las actas hechas, todas las actas listas, cómo en la hoja de Excel te llegaron a cambiar los números y proclamaron a otro. Yo lo vi con mis propios ojos. Así que esas cosas pasan en este país. Pregúntale a Yanivel Ábrego, acaba de pasar, Sí, acaba de hace pasar un en par de Cambio semanas Democrático. atrás, pregúntale a Sergio Cheyo Galvez, que metió todos los votos para convencional y no sale como convencional. Entonces estas son las cosas que el sistema tiene que corregir, estas son las cosas que el Tribunal Electoral no debe permitir que se sigan cuestionando. Y se castiga a las personas que lo hacen. Y se castigue, y que se castigue, pero ¿quién va a castigar? ¿A dónde está el fiscal electoral de este país? No, ¿Aquí conocen el cuidados fiscal intensivos, electoral de este país? O sea, aquí nadie conoce al fiscal electoral. Aquí nadie ha visto a la Fiscalía Electoral actuar. Hemos visto a una diputada incluso del Partido Revolucionario Democrático ser denunciada por participar en actos públicos. Vemos la constante publicidad del gobierno levantando la imagen de un candidato. Pero aquí, ¿quién ha hecho el correctivo a eso? ¿Dónde está la Fiscalía Electoral? Mientras ustedes no se pronuncien, mientras ustedes no hagan su trabajo, aquí van a seguir haciendo lo que les dé la gana en nombre de la democracia y sacrificando nuestra democracia. Bueno, dos temas también que tocan a la política de refilón. Uno, el llamado a juicio del caso Pandeportes, encabezado por el exdiputado y supuesto recolector de firmas para candidato independiente ahora, Adolfo Bebio Valderrama, el exdirector Mario Pérez y 8, 9 personas más. Y lo de la operación Petiguay y las detenciones que ha habido de figuras que estaban pues moviéndose dentro de la política. Pues, ¿qué repercusión tendrá esto? Fernando, Sarey. mira, aquí yo quiero entrar a analizar que aquí la narcopolítica, ¿qué es la narcopolítica realmente? Nosotros creemos que porque un panameño está inscrito en un partido político y resulta estar en un acto ilícito, ¿eso ya es narcopolítica? Aquí hay más de la mitad de la población adulta inscrita en partidos políticos. O sea, ahí tenemos que tener cuidado con esa línea delgada. Entonces ahora, imagínate que a mí, y que no va a ocurrir tampoco, me apresaran mañana por estar en un delito y lo único que van a decir es que pertenezco a un partido político. Esas son las cosas que deterioran la democracia, que deterioran la institucionalidad y que tenemos que entender que 1, 2 o 3 casos no significa narcopolítica. Aquí, si nosotros queremos hablar de narcopolítica, entonces tendríamos que pedir realmente investigaciones serias en este país, tendríamos que pedir quienes han denunciado esto una y otra vez, señalando directamente a algunas personas, que el Ministerio Público haga su trabajo. Pero aquí, reitero, más de la mitad de la población está inscrita en un partido político y que uno salga involucrado en un acto ilícito no significa que los demás, que toda la clase política o que en Panamá hay narcopolítica. No sabemos si la hay o no la hay. ¿Por qué no lo sabemos? Porque el Ministerio Público no ha realizado su trabajo. Hay múltiples indicios, múltiples denuncias, pero reitero, hasta que los órganos del Estado no hagan su trabajo de forma independiente y clara, con un pronunciamiento respetuoso a la ciudadanía, en donde la justicia funcione, lamentablemente nosotros seguiremos suponiendo que existe narcopolítica en virtud o en detrimento, de la institucionalidad de los partidos políticos. Pero la pregunta, Memo, yo creo que no es tan fácil. Yo creo que sí realmente hay gente que está metida en actividades políticas y está buscando los partidos para seguridad y para usarlos de escudo contra cualquier tipo de investigación. Eso es la definición de narcopolítica. ¿Y a qué niveles estarían esas personas? Memo. El problema de esto, Fernando, y a donde yo quiero llegar es,
no es lo mismo agarrar un inscrito o un dirigente de media categoría Sí. que agarrar a un representante, a un alcalde, a un diputado que tienen poder y toma de decisión, o aquellos que simplemente se candidatizan para tener fuero electoral. Entonces aquí nosotros, esas son las figuras que nosotros tenemos que visualizar y no casos aislados única y exclusivamente porque están inscritos en partido político. Yo insto al Ministerio Público a realizar las investigaciones pertinentes, pero también a los medios de comunicación a que seamos serios. No porque alguien esté inscrito vamos a sacar, es porque era dirigente del PRD. ¿Usted sabe cuántos dirigentes del PRD hay en este país? Del panameñismo, de Cambio Democrático. O sea, si hay personas cometiendo actos ilícitos, debe caerle todo el peso de la ley, respetársele sus garantías constitucionales y el debido proceso. Bueno, otra cosa, Sarey, hoy se presenta su candidatura José Blandón Figueroa. ¿En serio? Sí. La de él y la de la esposa. Y la de la esposa. La de él para candidato a presidente de la República y la de la esposa para diputada del circuito 83, antiguo circuito 87, que no va a primarias, recordemos que Sí. ella no va a primarias, producto de que se le ha reservado la posición, no por un liderazgo, sino por ser la esposa del presidente del partido. Estas cosas hay que hablarlas como son. Vamos a ver qué tipo de campaña es la que nos va a traer José Isabel Blandón. También se espera la postulación por candidatura propia del partido panameñista de Guillermo Bermúdez, a la alcaldía de Panamá, lo cual nos Y de Elías Vigil. lo que nos lleva a nosotros a ver cuál va a ser el futuro de la alianza del panameñismo con el partido País, que quería Imponer postular a a Raúl Rodríguez. Y bueno, es que tiene derecho, como en medio de una alianza yo también quiero una posición, así mismo lo hizo el Morirena con Judy Meana. Pero además vemos la postulación del diputado Elías Vigil, que ha sido señalado en algunos medios de comunicación por supuesta vinculación a grupos De su hermana, más bien. y a su hermana, que la vimos también detenida, a grupos que se dedican supuestamente a actividades ilícitas. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos que el Ministerio Público le aclare al país estos vínculos, que le aclare, pero a la luz pública. No es que estas cosas simplemente quedan en un escándalo del momento en la detención y simplemente después no sabemos más nada, después vienen las medidas cautelares, después vienen las casas por cárcel, después viene trabajo comunitario y los panameños simplemente no nos enteramos porque estamos sumergidos única y exclusivamente en los temas jurídicos que representan algún nivel de peso a la balanza de la campaña presidencial 2024. Bueno, pero, es decir, primero la pregunta es, ¿alguien se presentará también a disputarle esa presidencia del panameñismo a José Blandón? ¿Y para qué se lanza? Si lo más probable es que el panameñismo sea la cola del ratón de lo que sea, es decir, de lo que se está especulando de estas posibles alianzas políticas. Si alguien se postulara, pasaría como el PRD. Recuerda que hay candidatos que saben que van a quedar rezagados, que lo hacen por llenarlo en su hoja de vida, por tener una participación, una vigencia política, que otros que lo hacen por fuero electoral, que es una de las figuras legales más tergiversadas de este país. Y además sabemos que José Isabel Blandón se va a alzar con el triunfo en esta candidatura. Lo que tiene es que demostrar una gran participación de su partido, mucho más de la participación que lo llevó a ser presidente del partido, para que él pueda realmente buscar una alianza de peso con otros partidos políticos o movimientos electorales que se estén dando en este momento. Si él no logra una buena organización de estas primarias, una participación cerca del 40 o 50% del partido panameñista, estaría demostrando una vez más una debilidad dentro de su partido. Quien podría haberle disputado a él quizás la candidatura era Mario Echelecu, por ejemplo, que sabemos que no se va a postular. Podría haberlo hecho Kathleen Levy, que le salió roncona y le disputó la presidencia del partido. Bueno, y está recogiendo supuestamente firmas, ¿no? Pero que está recogiendo firmas, creo que va en 7º lugar. Por ejemplo, un Melitón Arrocha, que decidió irse también por la libre postulación. Entonces, lamentablemente, no veo ahorita una figura predominante que quiera arriesgar la candidatura a José Isabel Blandón, sobre todo cuando estamos viendo una encuesta donde el partido panameñista sigue cada vez más rezagado. Bueno, Guillermo Antonio. Bueno, yo estoy en desacuerdo con algo, porque dices que se va a ver débil. El partido panameñista ya es un partido débil. El Partido Cambio Democrático ya es un partido débil. De hecho, el que no sea el partido PRD, todos los demás
en Panamá son partidos débiles, todos. Aquí lo que hay también son candidatos potentes. Ricardo Martinelli es un candidato que está por encima de sus propias siglas y es un candidato fuerte a batir. Martín Torrijos es un candidato fuerte por todo el tiempo que fue presidente y las 2 veces que fue candidato presidencial. El resto dependen de las siglas del partido. Si tu partido no te ha vuelto leña como Cambio Democrático, no sumas nada. Si tu partido sacó 4 o 8% de los votos en las elecciones pasadas y no ha hecho nada importante en estos 5 años, pues más mismo le va a pasar. No hizo nada, es débil y tu candidato es débil. Si tú tienes un partido que lo acabaste de inscribir y se te están yendo los inscritos y ni siquiera has participado por primera vez, tu partido es débil. Entonces, a menos que tuvieras un candidato muy potente, que fue lo que hizo el PP con Martín Torrijos, que es lo que yo creo que yo habría hecho. Yo creo que en este momento Blandón, ¿tú sabes qué le conviene si yo fuera Blandón? Si le pudiera dar un consejo, métase detrás de alguien. No sé si es lo que yo creo que piensa hacer. Claro, para que no lo cuenten. Es que eso es lo que hay que hacer. Yo no entiendo, por ejemplo, a Rómulo Rux. ¿Para qué quiere que lo cuente si va a quedar detrás de la ambulancia? Alguien se lo tiene que decir. Va a acabar con su futuro político. No te esfuerces tanto en quedarte con algo que no te sirve. Guillermo, pero entonces estaríamos viendo a José Isabel Blandón más fácil unirse con un Martín Torrijos que con un Ricardo Martinelli, producto de su propio discurso. Lo que pasa es que aquí los políticos han querido salir con distintos discursos de transparencia, de no a la reelección. Correcto. Y todas estas cosas que luego su propio discurso se los come. Le pasó a Lombana, le pasó al propio diputado Juan Diego Vázquez y a toda la bancada independiente. Su discurso se los come, producto de que no pueden mantenerlo y no se mantienen en la vigencia de la actualidad política. Porque hay algo que también me llama la atención, Guillermo, y es lo que, bueno, la encuesta de la Estrella de Panamá. Qué raro que Martín Torrijos no apareciera siquiera. Bueno, yo lo pregunté, ¿sí? Yo le pregunté al director de la Estrella de Panamá, que amablemente pues me explicó que primero que ellos, la encuesta no es de ellos, sino que ellos la publican. Y segundo, que ellos se están basando en el escenario real de candidatos dentro del partido. O sea que todavía Martín Torrijos no lo contaban dentro de la organización del Partido Popular. Ahora que ya va a formalizar su precandidatura, me imagino que estará en las próximas encuestas. Pero claro, esa es una visión que desde la encuesta te manda un mensaje que no es tan apegado a la realidad. Y hay que decir las cosas como son. Falta también mucho tiempo. Y yo creo que ya cuando estemos listos, cuando ya tengamos los 3 que supuestamente van con el formato independiente y luego sepamos en las primarias cómo va la cosa, creo que ahí sí tenemos que poner más la lupa en las encuestas y exigir un poco más de veracidad. Ahora, Guillermo, yo te diría que las encuestas solo son una pequeña referencia. Guillermo, pero aquí el único candidato oficial que hay en este momento en el país es Ricardo Martinelli. Bueno, por su partido y que sabemos que va a ganar sus primarias. Podríamos decir José Isabel Blandón, pero ni Ricardo Martinelli ni ningún candidato presidencial es oficial en este momento. Nadie. Todos Lombana, pero hay que esperar. Te dice lo mismo, hay que esperar. Bueno, realmente el primer candidato oficial sería Martín Torrijos este viernes. Exactamente, es una excusa de la encuestadora. Sí, es una excusa de la encuestadora. El primer candidato presidencial que va a tener el país va a ser Martín Torrijos, porque el procedimiento va a ser expedito. No, el procedimiento va a ser peor que las leyes de la Asamblea, golpe de mesa y señores, aquí paz y después gloria. Guillermo, lo que tenemos que instar a esta y a todas las encuestadoras a que hagan las cosas bien. Y esto no es hacer las cosas bien, porque aquí ningún candidato... Y esa excusa que te dieron... las cosas bien, es que, tampoco le demos poderes mágicos a las encuestas. Lo que pasa es que las encuestas son una referencia para el que la pide. Eso también es real. Lo que nosotros tenemos es que saber leerla. Depende de dónde venga y qué objetivo trae, ¿no? Sí, pero, ¿sabes? Yo creo que eso es tratar de tapar el sol con la mano. Es decir que no tengo Martín Torrijos porque no había nuevos candidatos. Ya te digo, el viernes se convierte en el primer candidato oficial a la presidencia de la República. Lo que dice mucho de un país que está buscando, pues, mirando por el retrovisor, buscando las soluciones del país. Y esto también dice mucho, ¿eh? Por eso hemos hablado, bueno, y lo hablábamos el domingo pasado, de que esta elección la vemos claramente entre 2 expresidentes, Ricardo Martinelli y Martín Torrijos, 2 expresidentes completamente distintos al momento de gobernar.
¿Qué necesita Panamá? ¿Entiende la mayoría de los votantes y sobre todo los jóvenes lo que necesita Panamá en estos momentos para poder solucionar esta crisis profunda que tenemos de nuestra problemática nacional? Además a esto tenemos que sumarle la incertidumbre que tenemos si se va a introducir la quinta papeleta o no, porque eso también podría marcar un giro en los periodos de gobernabilidad del país. No, pues no, ni posibilidad de reelecciones. Es decir, ¿qué puede salir de una asamblea constituyente? Bueno, una pesadilla como la que sacaron los chilenos, que obviamente el pueblo exactamente dijo que no. O buscar en verdad enrumbar este país a lo que se merecía, y el puesto que se merece. Pero estar. ¿quién lo enrumbaría? El problema es que ¿quién? Quiero ir a información comercial. Cuando regresemos, pues quiero tocar de esto exactamente. ¿Hacia dónde? Vamos, Quo vadis, como decían los romanos, después del cambio. Bueno, seguimos en la presentación de Entre Líneas y hablábamos de esta quinta papeleta que el propio presidente Cortizo dijo en su visita a la Estrella de Panamá que estaría dispuesto a apoyar. Pero, es decir, ¿realmente quién podría estar? ¿Cuál sería el texto en los cuales basarnos para hacer una reforma constitucional? Bueno, Fernando, había un texto ya organizado, analizado por la Concertación Nacional de este país y que lamentablemente cuando llega, porque yo vivo las giras de esta consulta ciudadana que se dio a nivel nacional por parte de la Asamblea Nacional de Diputados, cuando llega al primer debate en el pleno, en el hemiciclo de la Asamblea, es donde se tergiversa totalmente el documento, en donde lamentablemente una de las promesas de campaña del presidente Laurentino Cortizo no se vio cumplida, por lo cual sería un doble discurso por parte del presidente decir hoy si no la apoyaría. Sí, no la apoyaría, por claro. supuesto que tenía que decir que la apoyaría. Consecuente con eso. Exactamente, porque es una de sus promesas de campaña que no logró cumplir en su mandato y no la logró cumplir porque la bancada de su propio partido lo traiciona agarrando el documento y convirtiéndolo exactamente en otro que recordemos causó también una molestia pero es que social eso ha sido lo que ha país. pasado y es la historia de las reformas electorales. Es decir, una cosa dice la comisión y en la asamblea eso por arte de birbirloque queda convertido en otra cosa que terminamos con adefesios como esto de las reservas. Por supuesto. Entonces es que es lamentable cuando no hay un acuerdo, un gran acuerdo nacional. Aquí Panamá, para poder avanzar en los distintos temas sensitivos, ya sean agua, ya sea la estabilidad del sistema eléctrico, la educación, la salud pública, el desempleo, la economía, la caja de seguro social, entre otros tantos temas que tenemos pendientes, primero tenemos que ponernos de acuerdo. Pero eso también, eso sí es responsabilidad de este actual gobierno que nos negó un verdadero diálogo nacional. Y de hecho Bueno, el diálogo, lo hizo ahí. lo más cercano al diálogo La profesora nacional... Parasechi, que fue la mediadora, pues... ¿Cuánta plata se perdió ahí, Fernando? ¿Cuál fue el resultado de eso? Ninguno. El verdadero diálogo nacional, lo más cercano, fue el diálogo que se dio en Santiago en el movimiento social de julio del año pasado, pero que lamentablemente tampoco dio los resultados pertinentes. Aquí nos engañaron y nos han seguido engañando. El único resultado de esa mesa del diálogo que los panameños pudimos percibir fue los 3.25 en el galón de gasolina. Bueno, ni los medicamentos, ni la canasta básica, ni los problemas de la educación, ni la caja de seguro social. Y ni hablar del mamotreto que fue la comisión por los medicamentos en Panamá que la dirigía José Gabriel Carrizo, en donde aquí los panameños todavía seguimos siendo asaltados por las mafias de las farmacéuticas, y hay que decirlo de esa forma. ¿Cómo es posible que un medicamento que tú compras aquí en $5 lo compras en Colombia en 30 centavos o muchísimo menos? Hablemos las cosas como son. ¿Cómo es posible que la caja de seguro social, en lugar de comprar a centavos, siga comprando a precio de locura? Sino eso es el fondo de la institución más noble de este país. Entonces esa sí es una deuda de este gobierno, y hasta que no exista un gobierno responsable a llamar a una mesa de diálogo y ser consecuente con los objetivos que se tienen que cumplir y cumplirlos, lamentablemente nosotros no vamos a avanzar. Aquí necesitamos un plan de Estado a largo plazo. En 5 años no vamos a solucionar los problemas de Panamá. Bueno, esto obviamente, mientras tanto, esta semana pues habrá toma de posesión de la Cámara de Comercio
y también empieza la campaña política en el partido en RM para los demás puestos. El próximo 29 ya pues tienen que entregar sus muleles y empieza pues esa campaña. Obviamente el tema de esta operación PTY, que va a seguir teniendo repercusiones y va a seguir pues teniendo estos bandazos dentro de la política. Bueno, le toca al Ministerio Público seguir haciendo su trabajo, hacer investigaciones sólidas, Fernando. Aquí no podemos solamente hacer operaciones para que estos casos luego se caigan, que caiga el peso de la ley a quien tenga que caerle, que se le respete, por supuesto, sus garantías constitucionales, que se le respete el debido proceso, pero que exista justicia y mano dura, porque nosotros no podemos seguir a merced del crimen organizado. Nuestro país va por el camino equivocado. Lo que nosotros estamos viviendo hoy se analizaba hace 10 años, Fernando, sí. Y lo que estamos viviendo hoy es apenas una probadita del Panamá en el que nos vamos a convertir si nosotros no resolvemos los problemas de los que hemos estado hablando durante todo el programa, si nosotros no le damos oportunidades a los jóvenes, si nosotros no mejoramos la educación, si no le damos trabajo de calidad y salarios de calidad a la gente. Aquí estamos con un salario mínimo que no alcanza para una vida digna. Pero estamos en la pescadilla que se muerde el rabo. Es decir, no le damos salarios dignos a la gente porque no está bien preparada. Por ende, pues eso va a provocar que tengamos y no le alcance, porque realmente estamos hablando también de una de las ciudades más caras del continente. Pero, y si analizamos lo que tú acabas de decir, ¿a dónde volvemos? A la educación. A la educación. A la educación, educación y más educación. Cuando nosotros entendamos eso y hagamos una verdadera revolución educativa, en donde las becas sean para todos y no para que se utilice la institución para el que quiere ser candidato en la próxima elección. Tú decías en un noticiero, Fernando, aquí los niños genios están en Arraiján, porque ahí es donde se dieron la gran mayoría de becas del país. Una de las per cápita de las poblaciones más superdotadas mentalmente del mundo. Hay que hacer una universidad, rápido, sí, una extensión de la una universidad nacional. Hay que decirle al MIT que ponga su sede en América Latina en Arraiján. Exactamente, porque es que entonces ese tipo de instituciones no son para utilizarla única y exclusivamente con un objetivo político. Eso es para realmente llevarle la oportunidad a la gente, y porque nos publiquen una foto de que le dimos una beca a una persona en Novebuglé no hace la diferencia. Aquí tenemos que inundar a este país de oportunidades para que nuestros chicos escapen del crimen organizado, del narcotráfico, del sicariato, para que nuestras niñas escapen de la trata de blanca y la prostitución. Y del embarazo. En este país, exactamente, era lo que iba a decir, en cada 27 segundos una niña queda embarazada, porque también seguimos con las políticas públicas arcaicas de las leyes, arcaicas, de que una niña no puede abortar producto, una niña que ha sido violada y la obligamos a ser madre y a generar más pobreza y detrimento en este país. Aquí ya es hora que nosotros empecemos a hablar de estos temas abiertamente. Sí. Yo como mujer no creo en el aborto consciente de una mujer por tener su decisión propia de relaciones, pero por una niña que ha sido vulnerada o que simplemente la inexperiencia le quedó embarazada, nosotros tenemos que debatir esto, nosotros tenemos que brindarle una oportunidad seria al aborto a estas infantes. Y además de eso, aquí, Fernando, es una aberración. Un chico adolescente no puede comprar una caja de preservativos en una farmacia. Aquí no está disponible la pastilla del día después. Hablemos de estas cosas como sociedad, porque estas son las cosas que a nosotros nos está generando pobreza. Hay un rezago social intenso que no vamos a poder solucionar y vamos a quedar en manos de la academia, la principal academia de alto rendimiento de este país, que es el crimen organizado. Es el crimen organizado, nunca mejor dicho. Y con esa frase terminamos esta presentación a nombre de Saray Pineda Troch, de Guillermo Antonio Ruiz y de Fernando Correa. Les agradecemos su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. Mañana desde las 6 en punto de la mañana les espero en la emisión matutina de Next Noticias.